Entonces, vamos con los exámenes de Yale. ¿Todos lo ven? Profe, eso no lo tenemos subido. Sí, en el taller 3 deberían tenerlo. Sí, no No aparece. Está está, Levi, oso y quizás bigote. quizás no ¿En está serio? habilitado ¿Y para en el ver. 2? Porque yo lo vi y le subo lo mismo a las dos secciones. No, profe, no está. No, en el 2 No, Acaba de tampoco. actualizar y no aparece. Ya se los voy a habilitar en el taller 3 para que queden ahí mismo cargados. Mm. Hola. Alenta el internet. No sé si escuchan el ruido de fondo. No, profe, yo no escucho nada. Ah, qué bueno. Mi pareja tiene el mundial a todos los días. No le puedo quitar ese privilegio. Ahí sí, Ahora profe. sí. Ya, súper. Entonces, tenemos a Y ahora Jenny. está. ¿Ya? Entonces, en Jenny, vemos que es un canino, ¿cierto? Fox Terrier. Y vemos, y vamos a repasar nuevamente el hemograma, ¿cierto? Como siempre, para ir controlando el examen desde el principio. Entonces, vamos a ver los índices eritrocitarios primarios. ¿Y qué nos dice? Que si hay tres disminuidos, aunque vean que no es tanto, ¿ya? Nuestro paciente tiene Anemia. anemia, ¿cierto? Dentro de esa anemia podemos evaluar el VGA y vemos que no está tan disminuido, así que esta anemia es leve. Nos vamos al BCM, sabemos que es normocítica, nos vamos al CHCM, que en general evaluamos los dos, ¿cierto? Pero si nos queremos dedicar a uno solo, vemos que es normocrónica. ¿Y cómo está el RDW? Levemente aumentado, ¿cierto? Dentro de este levemente aumentado, si nos vamos a ver la morfología eritrocitaria está normal. Entonces ahí igual nos llama la atención, ¿cierto? Porque si lo dejamos directamente a lo que nosotros sabemos, ¿cómo deberíamos describir? No sugerente, no Sugerentemente regenerativa. 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 ¿Por Regenerativa. qué? Porque Está nuestro aumentado. RDW está aumentado. Entonces, sugerentemente regenerativa, pero ya tenemos esta noción, y no estaba mal la compañera cuando decía, podría no ser regenerativa, porque nuestros eritrocitos están normales, ya la morfología. Y eso recuerden que a nosotros nos daba mucho más hincapié de que era regenerativa cuando teníamos policromasia y cuando teníamos anisocitosis. Y en este caso no tenemos ninguna de las dos. Entonces tenemos que estar atentos. ¿Realmente es regenerativa? O bueno, por eso le ponemos sugerente, porque podemos estar en la duda que realmente no sea regenerativa o esté regenerando muy poco. ¿Cómo podríamos obtener esa información? ¿Alguien se acuerda con qué podríamos obtener esa información? Reticulocitos. Los reticulocitos, ¿cierto? Y en este caso no los tenemos. Vamos más abajo
nuestros leucocitos completamente normales. ¿Y cómo están nuestras plaquetas? Aumentadas. Está, ¿cierto? Entonces tenemos trombocitosis. ¿Y qué me dice mi frotis? Que es real. Aumentadas. Al frotis realmente se ven aumentadas las plaquetas. ¿Ya? Realmente hay un aumento de plaquetas. Entonces tú dices, ya, esta trombocitosis es real. Entonces nuestro paciente en este momento tiene anemia leve, normocítica normocrómica, sugerentemente regenerativa. Nosotros ahí tenemos la duda. Y tenemos una trombocitosis. ¿Por qué podríamos tener una anemia normocítica normocrómica y sugerentemente regenerativa? Y ahí empezamos a pensar al tiro. Nuestra anemia podría ser o por pérdida, ¿cierto? Estoy perdiendo sangre, está regenerando, entonces esta pérdida podría ser un poco más crónica, o, ¿cierto? Acuérdense que no es tan segura esta regeneración, entonces podría ser una pérdida aguda y que ya pasaron recién 4 o 5 días y recién está empezando a regenerar. O podría ser hemólisis, pero ¿tenemos signos de hemólisis en alguna parte? Profe, ¿Cuáles soy eran los yo, no signos de veo la hemólisis? pantalla. Sí se ve la pantalla por Sí si se acaso. ve. ¿No? Ya, entonces, probablemente sí eres tú. Ya, profe, me salgo y me vuelvo a meter al tiro. Ya. Entonces, vamos a tener ya esta anemia leve normocítica normocrómica, sugerentemente regenerativa, que una de las primeras opciones es que es por pérdida. Pues recordemos que no sabemos qué tan regenerativa es porque no tenemos mucha morfología sugerente. Entonces, podría ser por no formación, sí, también podría ser, pero porque acuérdense que teníamos tres orígenes. Pérdida, ¿cierto? Por producción, es decir, que yo no estoy produciendo, o por hemólisis. La duda que queda zanjada es, ¿tengo signos de hemólisis? No. No, ¿cierto? Porque una, no tengo esta hipercromía que nos decía, ok, el paciente puede tener un artefacto de hemólisis. No tengo, ¿cierto? Eh, cambios en los eritrocitos, perdón, aquí en los cambios en los eritrocitos que me digan, ok, tengo hemólisis, ¿por qué quiere decir? Tengo eritrocitos fantasmas, tengo codocitos, tengo ciertos esferocitos asociados a la hemólisis, no tengo nada. Entonces, no hay una hemólisis de por medio, así que mis dos opciones son o es pérdida o es producción, ¿cierto? Esos son los dos orígenes de mi anemia. ¿Y la trombocitosis por qué se daba? Teníamos varias por la que nos podría aumentar, ¿cierto? O tengo más producción, ¿cierto? O tengo más reactividad, es decir, que tengo algunos signos asociados a reactividad que generalmente eran inflamaciones, ¿ya? O tengo una neoplasia. Neoplasia, pero ¿en dónde? A nivel de médula ósea, ¿ya? Entonces tengo una enfermedad mieloproliferativa. Probablemente esta trombocitosis, si hablamos en general, lo más común es que sea inflamatorio por reactividad, ¿ya? Pero si tengo una pérdida de sangre, también podría tener aumento, pero acuérdense que no tengo signos de regeneración y tampoco tengo signos de que sea muy crónico. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe, Sí. bien, bien, bien. El hemograma lo entendemos bien hasta ahí. Súper, vámonos al bioquímico, ¿ya? Y el bioquímico de Jenny, este canino, ¿cierto? Fox Terrier de 16 años. ¿Qué vemos acá? Acá ya nos encontramos con un bioquímico distinto a los que estamos acostumbrados. Estamos viendo, ¿cierto? Y recordando la clase pasada para ponernos en contexto, vamos a ver, ya tenemos la información para ver todo el bioquímico. Entonces, AST, estructura, ¿cierto? Pero estructura tanto hepática como muscular.
Y recuerden que los corticoides también están de por medio. ALT, estructura hepática y muscular. Y los corticoides también están de por medio. Fosfatasa alcalina eran isoenzimas. Estas isoenzimas eran 5, ¿ya? Que podía ser muscular, hepática, ósea, corticoides, ¿cierto? Y cardíaca. Entonces, por todos estos motivos, nos podían aumentar la fosfatasa alcalina. GGT, canalículos, que generalmente van a ser conductos, ¿ya? ¿De dónde? Del hígado. Bilirrubina, funcionalidad hepática. Colesterol, funcionalidad hepática, ¿cierto? Creatinina, renal. ¿Pero renal en qué sentido? Prerrenal, renal y posrenal. BUN y urea también. Prerrenal, renal y posrenal. Espero que vayan anotando mientras yo lo digo porque yo sé que mi letra ni se entiende. Calcio. Profe, ¿puede Perfecto. volver al ALT? Que va muy Ok, Sí, rápido. profe, es que iba muy rápido. AST, estructura hepática, muscular y corticoides, ¿ya? ALT, estructura hepática, muscular y corticoides, ¿ya? Recuerden que hay otras, pero esas son las más características. Fosfatasa alcalina tiene 5 isoenzimas y pueden aumentar por daño muscular, por daño, ¿cierto? Hepático, por daño óseo, por corticoides y por daño cardíaco. GGT, canalículos, ¿ya? Que van a ser conductos principalmente hepáticos. Bilirrubina, funcionalidad hepática. Colesterol, funcionalidad hepática. Creatinina, BUN y urea la vamos a ver como renal. ¿Pero en qué sentido? Prerrenal, renal y posrenal. Calcio, de cualquier forma, porque nos va a ayudar tanto su altas, ¿cierto? Como bajas, pero generalmente el calcio va a estar relacionado con la paratormona o con el fósforo, ¿ya? Fósforo en relación a prerrenal, renal y posrenal. ¿Todos bien hasta ahí? ¿Alguien quedó atrás de nuevo? Volvemos a lo renal. Creatinina, BUN y urea puede ser prerrenal, renal y posrenal. Calcio, vamos a asociarlo a la paratormona y a la relación con el fósforo. El fósforo lo vamos a relacionar a prerrenal, renal y posrenal y va a tener relación con el calcio. Glucosa la vamos a relacionar a hepático y a páncreas, ¿ya? Y obviamente hormonal. GGT, canalículos, sí. GGT, canalículos, principalmente conductos hepáticos, ¿ya? Proteínas totales, recuerden que es la suma de la albúmina más la globulina. Entonces, son la suma de estos dos nos da ¿ya? Proteínas totales. Entonces, vamos a tener que la suma de albúmina y globulina me va a dar las proteínas totales. Por ende, la albúmina, el aumento es solo deshidratación, ¿ya? La disminución puede ser por 3 orígenes. Por pérdida, por mala producción, ¿cierto? O por, generalmente, ¿cierto? Síntesis, que va a ser parte de la producción. Entonces, o yo pierdo albúmina, o yo no produzco y no sintetizo albúmina. La pérdida van a ser muchas enfermedades, ¿ya? Ahí las podemos conversar. Y la producción generalmente va a ir del hígado, ¿ya? Entonces es funcionalidad hepática, ¿ya? Y globulinas son anticuerpos, por ende van a tener relación inmunomediada y también funcionalidad hepática. Ese es como el mini resumen, de lo mini resumen, ¿ya? De lo que va a ser el bioquímico, ¿ya? Entonces, Profe, igual entra el hepático ahora en el control. no, Ah, ya. no. De hecho, este Solo es el taller renal. de hepático. Sí, este es el taller de hepático. Entonces, para el otro control sí entra esto, Profe, ¿ya? ¿puede repetir las globulinas? Sí, claro, las globulinas son, recordemos que son anticuerpos,
¿ya? Entonces, bueno, las bajas y las altas van a estar relacionadas tanto con el sistema inmune como con la funcionalidad hepática, porque recordemos que el hígado también produce anticuerpos, ¿ya? Así que este es el mini resumen, porque claramente de aquí salen muchas cosas más. Después podemos darnos el tiempo, tal vez en el último taller les hago un máximo resumen, ¿cierto?, del bioquímico de qué nos puede llevar cada uno, ¿ya? Entonces, tenemos las transaminasas. ¿Cómo están las transaminasas de Jenny? Aumentada. Aumentadísima, ¿cierto? La ST está aumentada, pero si vemos el valor, está aumentado en uno su valor. Si vemos la LT, está aumentada por lo menos 10 veces su valor. Si vemos aumentada la fosfatasa alcalina, está aumentado ya, no sé, más de 100 veces su valor, ¿cierto? No sé si 100 veces, pero digamos. GGT está aumentada, miren, sí. ¿Cuántas veces su valor? También está aumentada más de Como 4 más. 300 veces su valor. Piensen que son 10, 20, son como 100 veces su valor o más, ¿ya? Miren todo lo que está aumentado. Entonces, vamos por uno. Y aquí empezamos en la descripción. Estas transaminasas, lo bueno para ustedes es que se describen así. ALT aumentada, ¿ya? AST aumentada. Fosfatasa alcalina aumentada. Esto es lo que nosotros tenemos que llegar a hacer, ¿ya? GGT aumentada. ¿Qué más? Colesterol, aquí ya empieza hipercolesterolemia. Boom, el único que, y la urea. Entonces ponemos urea y NUF, que recuerden que es lo mismo, aumentado. Aquí no hay azotemia, ¿cierto? Porque no está la creatinina aumentada. Proteínas, hiperproteinemia. Albúmina, hiperalbuminemia. Globulinas están disminuidas. Hipoglobulinemia. ¿Ya? Sí, se me había olvidado una cosa, y acuérdense que ustedes la tendrían que tener anotado, ¿cierto? Con destacador subrayado. Los aumentos, creo que se los dije, pero para repetirlo. Los aumentos de albúmina solo son por deshidratación, ¿cierto? Por nada más. Entonces, lo primero que vamos a ver con Jenny, la albúmina está aumentada. Entonces, esta paciente sí o sí está deshidratada. Que eso va de la mano con el aumento de urea, ¿cierto? Y boom. ¿Por qué? Porque el aumento de estas dos nos va a decir que hay una disminución en la tasa de filtración glomerular, que eso también confirma la deshidratación. ¿Ya? Entonces aquí tenemos confirmado el aumento de albúmina, el aumento de las proteínas totales, porque va de la mano con la albúmina. ¿Ya? Recuerden que Jenny tiene 16 años, que también podría haber un inmunocompromiso, que quiere decir que está inmunosuprimida después. Recuerden que después de cierta edad empiezan a bajar los anticuerpos, entonces podemos ver una inmunosupresión, ¿ya? No tan marcada, pero inmunosupresión. ¿Por qué podemos tener el colesterol alto? Ahora ya estamos pensando en nuestros prediagnósticos. Nuestro primer prediagnóstico, te digo. Porque hay mucha síntesis de colesterol. ¿Ya? Y dentro de esa mucha síntesis de colesterol,
Necesito saber por qué tengo mucha síntesis de colesterol. Bueno, Porque líquido. nuestro paciente, pensándolo bien, ¿ya? Pues, Tenemos las transaminasas aumentadas, colesterol aumentado. Ya dijimos por qué la urea está aumentada y por qué la albúmina con las proteínas están aumentadas. Ahora lo que tenemos que confirmar es esto. ¿Nuestro paciente tiene deshidratación? Sí. ¿Cuál sería su primer diagnóstico? ¿Pero el ¿Está colesterol está elevado? aumentado, profe? ¿Ah? ¿El colesterol está aumentado? Que no alcanzo a ver ahí dónde está el Sí, colesterol. pues. Su rango superior es 260 Ah, eso y quiere la decir que posterior tiene el hígado no, 570. eso quiere decir que el hígado no está funcionando bien, no está sintetizando bien el colesterol, pues. Usted nos dijo Ya, el pero otro tú día. lo dijiste. ¿Se acuerdan que el 80% del colesterol lo sintetizaba el hígado? Sí, Tengo 500 y el máximo es 260. ¿Mi hígado no está sintetizando colesterol? haciendo como extra. Entonces va a ser una insuficiencia. es que hay Si estoy- colesterol en sangre, ¿o no? Ya, Ah, pues, como pero que eso me quiere decir que el hígado sí lo produjo. Sí lo produjo. Es un problema de función. no, Es así. Si ¿Será mi por hígado una no dieta está excesiva funcionando, en grasa? mi hígado no está funcionando como debe funcionar, ¿voy a hacer más colesterol o voy a hacer menos colesterol? menos, Menos. Entonces, ¿tengo una insuficiencia hepática? no. No, ya, súper bien, porque esa es la idea. ¿Ya? No tengo una insuficiencia hepática que responde, ¿cierto? Lo que se mencionaba en el chat, porque al final lo que yo estoy viendo es que estoy produciendo más colesterol. Entonces mi hígado no está en un problema de funcionalidad. ¿Ya? Entonces, acuérdense, y lo vimos en clases, el aumento del colesterol no es problema de funcionalidad. El aumento de colesterol, ¿cierto? Es problema de transporte. No ¿Problema en estoy los conductos? dando problema en los conductos que de hecho me lo confirma mi GGT. ¿La GGT de qué era? De canalículo y conductos. ¿Y se acuerdan que la GGT era una enzima de inducción? Entonces, cuando es de inducción, aumenta lentamente y ya está en 400. Es decir, que tuvo mucho tiempo para ir aumentando. Por ende, ¿tengo un problema a nivel de canalículos? ¿Una colangitis, profe? Sí, ¿Tengo una profe. colangitis? Claro. Entonces, yo aquí digo, mi paciente tiene una colangitis. ¿Es un prediagnóstico? Sí. La colangitis, recuerden que no es prediagnóstico, porque la colangitis necesito tener un problema para tener colangitis. Generalmente, ¿por qué puedo tener una colangitis? ¿Colestasis? Ya, pero ¿o por qué puedo tener una colestasis? Colangitis es inflamación, colestasis, ¿cierto? Es cuando tenemos una, ¿Obstrucción? como que se cierra el conducto, ¿cierto? ¿Algún cálculo biliar? Ya, cálculo biliar. ¿Por qué podría tener un cálculo biliar? Por desequilibrio en la dieta, profe, podría ser una dieta muy grasa. ¿Ya? ¿Por qué más? Cálculo biliar, ¿cierto? Que esto, ojo, el cálculo biliar no es el problema es la obstrucción, ¿cierto? Biliar, que me la está dando la colangitis, entonces tengo colangitis, pero ¿qué me está provocando esto? Y ojo, se nos está olvidando algo aquí, que lo tengo 10 veces aumentado, 100 veces aumentado, 100 veces aumentados. ¿Qué era esto? La LT, la ST, la fosfatasa alcalina. Estructura, estructura, Estructura. estructura. Entonces, ¿esto va a ser de daño muscular? Sí, De la estructura. porque es estructura. Ya, pero mi pregunta fue distinta. ¿Esto va a ser un daño muscular o un daño hepático? Hepático. Ah, hepático. Ya, pero si yo les digo, clínicamente, el paciente acaba de tener un politrauma,
Esto es Muscular. hepático muscular. 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 Ya, pero esa sí era con pillería, porque la GGT es crónico. Entonces, esto, el politrauma lo tiene hace 3 meses, hace 4 meses. Ah, no, pues eso hace poco. Esto es, si fuera un trauma y tuviera los índices hepáticos aumentados, ¿cierto? Las transaminasas las tuviera aumentadas por trauma y la GGT la tuviera normal, por ejemplo, o estuviera a la alza, yo digo, oye, esto es por el trauma, esto no es por el hígado. Pero si ya tengo la GGT en 400 y ustedes ya me dijeron, de hecho, nuestro paciente tiene una colangitis o una colestasis, y yo le digo, ya, pero también tenemos las transaminasas aumentadas. Y les pregunto, ¿esto es muscular o esto es hepático? Lo Hepático. más probable es que Hepático. sea conectado con la GGT, hepático, ¿cierto? Hepático y hepática, la isoncina. Entonces, al final de cuentas, yo tengo una hepatitis, ¿cierto? Porque tengo inflamación del hígado y tengo inflamación de los conductos. Ok, ahora tengo que pensar prediagnósticos para una colangiopatitis. De ese grado, de ese nivel, chiquillo. Tengo la bufetasa alcalina en 3000. ¿Podría ser como un Cushing, profe? Una hepatomegalia, no sé. Ya, pero la hepatomegalia, ¿por qué? O el Cushing, sí, puede ser un Cushing, ¿ya? Pero hay uno que es más común que el Cushing. ¿Diabetes? No tenemos la glucosa alta. Hipotiroidismo. Hipotiroidismo, ¿Verdad? ¿ya? Bueno, no me alcanza. Hipotiroidismo. Ojo, no llegan a esos valores, pero son tres diagnósticos, Cushing o hipotiroidismo, y aquí yo lo hablo por estructura hepática, por la colangiopatitis y por, ¿cierto?, el aumento de la GGT. Y ojo, que de hecho, sobre todo el hipotiroidismo me da aumento del colesterol. Entonces, justifico más encima la hipercolesterolemia. Cálculos biliares, también confirmo la hipercolesterolemia. Y de hecho, no sé si ustedes saben, pero si no, para que sepan, el hipotiroidismo te va a llevar a tener cálculos biliares. ¿Ya? Un paciente con hipotiroidismo generalmente tiene mucho más barro biliar. Entonces, dentro de ese barro biliar se puede llegar a formar mucho más los cálculos biliares. Vamos, nos faltan prediagnósticos. Aquí no están en orden. Cuando los tengamos todos, vemos el orden. ¿Qué te Profe, prediagnóstico? Dígame. ¿podría ser el mucosele biliar o no? Sí, claro, pero va dentro de estas mismas, ¿o no? Mucosele biliar, que también es parte de la obstrucción biliar. ¿Ya? Y se va a ver igual, pero es parte del cálculo biliar, de la obstrucción biliar y tener un mucosele. ¿Qué más? Estamos hablando de estructura, chiquillos, estructura. Está diciendo que es una patología que afecta la estructura del hígado. ¿Eso? Neoplasia Esto, hepática, mira, profe. pero claro, ¿no es cierto? Neoplasia hepática, ¿por qué no? Aparte por la edad, también tiene 16 años. La edad, y miren esa transaminasa. ¿Qué es lo que hace una neoplasia? Tumor. Un tumor. ¿Y qué hace un tumor? ¿Qué hacen las células tumorales? Exageran todo. Aumenta todo. Destruyen. Seguido, acuérdense que destruyen y cambian. Entonces ya eliminan la célula buena y ponen una mala en reemplazo. ¿Cierto?
Esa es la idea, replicar, replicar, replicar e ir cambiando las células. Entonces van destruyendo las buenas, poniendo células malas, entre lo más coloquial del mundo. Entonces estamos destruyendo el hígado. Y si destruyo el hígado, ¿puedo hacer una colangiopatitis? Claro. ¿Y las colangiopatitis me pueden dar aumento del colesterol? Claro. Y dentro de este aumento del colesterol, un tumor en el hígado me puede traer deshidratación? Claro. ¿Y un tumor en el hígado me puede traer anemia? Porque, ojo, se nos olvida que el paciente tiene anemia. ¿Un tumor en el hígado me puede llevar anemia y a trombocitosis? Anemia sí, no sé, no estoy segura si trombo. ¿Qué va a hacer? Una neoplasia a nivel hepática. La va a destruir. Voy a tener, ¿yo por qué les dije que era lo más común de la trombocitosis? Inflamación. ¿Un tumor en el hígado me va a traer inflamación? Sí. Sí. Ah, bueno, sí. Sí. Claro. ¿Cierto que sí? Vamos a tener inflamación perilocal. Entonces, la neoplasia hepática por las transaminasas, voy a poner ahí, aumentadas. La colangiopatitis, entonces la hipercolesterolemia, la deshidratación, la anemia, la trombocitosis. ¿Me justifica a la neoplasia hepática? Sí, ¿Paso a hacer mi primer prediagnóstico? sí, el primero. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo quedan mis otros? ¿Qué es más común? ¿El hipotiroidismo o el Cushing? Hipotiroidismo. Hipo. El hipotiroidismo, ¿cierto? Entonces paso a hacer mi segundo prediagnóstico. Ya que dentro del Cushing. Y acuérdense que el hipotiroidismo podía tener los cálculos biliares. Aparte de la dieta y todo, entonces los cálculos biliares pasan a ser mi tercer prediagnóstico. Y aquí, de hecho, podrían tener hasta un cuarto prediagnóstico. Los corticoides estaban acá, 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 acá. ¿El consumo de corticoides me puede llevar a tener este tipo de bioquímico? Sí, totalmente. Entonces, el tratamiento con corticoides No se le escucha nada, profe. A los pacientes que tienen hipotiroidismo. podría ser que mi paciente tenga un corticoide. ¿En serio? Profe, se ha ido. Estoy aquí, yo lo escucho. Se Escuché cortó cuando todo dijeron, lo que dijo. se pegó. sí, pero escuché cuando ustedes dijeron que los corticoides es un paciente con hipotiroidismo. Sí. Sí, y ahí colapsó el sistema, porque dijo, ¿qué? ¿Un paciente con hipotiroidismo le van a agregar corticoides? ¿Por Se asustó. qué? La señal. Sí, hasta el internet dijo, ¿qué? Mejor apaguemos. Nunca, nunca, chiquillos, en la vida un paciente con hipotiroidismo va a tener corticoides, ¿cierto? A no ser que tenga otra patología de por medio. Pero un paciente con hipotiroidismo no tenemos por qué tratarlo con corticoides. ¿Todos de acuerdo en eso, cierto? O de nuevo se cayó el sistema. Yo lo Estoy escucho, hablando, profe. estoy hablando sola. No, pero me mató con la pregunta. Me confundí, Pero disculpe. colapsamos, eso fue. Un paciente con hipotiroidismo no puede tener corticoides, ¿ya? Primero que todo, para que quede claro. Si tiene algún otra enfermedad de base, ok, lo podríamos evaluar. Pero recordemos que el hipotiroidismo, se los acabo de mencionar, el hipotiroidismo provoca una colangiohepatitis. Entonces vamos a provocar aumento de transaminasas, de GGT y de colesterol. Si le agrego corticoides a un paciente con este tipo de bioquímico, ojo, el hígado
¿ya? El hígado va a ser el que va a sufrir. Y ahí sí podemos llevar a que el paciente tenga una insuficiencia hepática y lo vamos a provocar nosotros, ¿ya? Por el consumo de corticoides. Pero, volviendo al tema, un paciente con tratamiento de corticoides, aquí abajito, ¿puede tener este perfil hepático? Claro, por supuesto, ¿ya? Por supuesto que va a tener este perfil hepático. ¿Por qué? Porque va a estar asociado, ¿cierto? Que los corticoides van a tener aumento de transaminasas, aumento de colesterol, el corticoide te puede llevar a tener inmunosupresión, y acuérdense que teníamos inmunosupresión, te va a llevar a tener deshidratación, claro, también vamos a tener deshidratación, te puede llevar a tener anemia, ahí no es tan común, ¿cierto? El corticoide es muy raro que provoque anemia, pero sí inmunosupresión, ¿ya? Entonces, por eso no es nuestro primer prediagnóstico, pero queda nuestro cuarto. ¿Por qué? Porque el hipotiroidismo o el Cushing te pueden llevar a tener anemia. Sí, a largo plazo sí te pueden llevar a tener anemia. ¿Se entienden los prediagnósticos? ¿O ya me quedé hablando sola? ¿O ya Sí, colapsamos? profe. Sí, No, no cuando está usted, sola, pero yo no entendí mucho, profe, para serle súper honesta. profe, cuando usted lo hace, se ve súper fácil. Ahí como que se entiende todo muy, muy fácil. ¿Lo repetimos? No, profe, no. Porfa, profe, no, es que yo de verdad no entendí. Ya, volvamos, pero a simple rasgos vamos a explicar los prediagnósticos, ¿ya? Teníamos, y lo vamos a hacer en orden porque ya teníamos nuestros prediagnósticos establecidos, ¿ya? Y vamos a ir explicando estos prediagnósticos porque yo creo, ¿cierto?, que estos prediagnósticos van a estar asociados a este perfil bioquímico. Entonces vamos a ir escribiendo de nuevo y vamos a decir, ok, ¿por qué llegamos a estos prediagnósticos y los vamos a justificar? ¿Ya? Como para que se entienda de nuevo. Si podemos trabajar con este bioquímico. Entonces, yo tengo, ¿cierto? Mi primer diagnóstico, si es que todos lo ven bien, es neoplasia hepática. Y llegamos a la neoplasia hepática. ¿Por qué va a ser nuestro primer prediagnóstico? ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que justificar lo mejor posible nuestro primer prediagnóstico, que es lo más común que podría ser, ¿ya? O lo más probable que podría ser. Nuestro primer diagnóstico es neoplasia hepática porque tengo, según bioquímico, una destrucción hepática, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo daño estructural. ¿Y qué me está diciendo que tengo daño estructural? La ST aumenta por daño, ¿cierto? Por daño estructural a nivel hepático, ¿ya? La DT aumenta por daño. Acuérdense que no es solo esto, hay otras cosas por las que aumenta, pero vamos a confirmar nuestro diagnóstico, como que lo estamos justificando, ¿ya? Por daño hepático estructural, ¿ya? Entonces recordemos que las neoplasias estamos en un daño estructural. La fosfatasa alcalina, una de esas isoenzimas, es por daño estructural hepático, y mi GGT es por daño, pero a nivel de canalículos. Entonces, esta neoplasia me está haciendo un daño a nivel de mis canalículos también. Por ende, en resumen, yo tengo una colangiohepatitis. Todo bien hasta ahí, ¿cierto? Tenemos una colangiopatitis por todo el daño estructural, que más encima, chiquillos, para que ustedes estén más fidedignos aún de lo que estamos hablando, las transaminasas, si están todas juntas aumentadas, y más encima estos aumentos son mayor a 3 veces, bueno, de hecho va de 2 a 3 veces su valor, de 2 a 3 veces su valor, se describe que sí o sí es daño estructural hepático, ¿ya? No hay ninguna otra forma que no sea daño estructural hepática, que estén las 3 o 4 aumentadas de 2 a 3 veces su valor, ¿ya? Mínimo 2 a 3 veces su valor, sí o sí es daño hepático. Volvamos a la siguiente pregunta.
¿Qué pasa si yo este perfil bioquímico tuviera solamente la fosfatasa alcalina aumentada? Solamente la fosfatasa alcalina, 2 veces su valor. ¿Es daño hepático sí o sí? No necesariamente porque nos está diciendo que hay algo que está inflamado, porque como puede ser cardíaco, puede ser hepático, puede ser hueso. Puede ser porque miramos al paciente, Puede ser ¿cierto? muscular también. Puede ser muscular, de hecho la fosfatasa alcalina aumenta por cualquier cosa. Entonces, ahí no decimos, ¿y qué es lo que nos pasa de repente? Y a esto quiero llegar, por ejemplo, como clínico, que yo veo la fosfatasa alcalina alta y digo, ah, esto es hepático, cambiémosle el alimento hepático. Y no es así, porque la fosfatasa alcalina tiene 5 formas por las cuales va a aumentar. Pero muy diferente es que yo les diga, chiquillos, tenemos cierto este bioquímico y este paciente tiene todas las transaminasas aumentadas y todas están arriba de 2 a 3 veces su valor. Sí o sí es hepático. Entonces, ¿este paciente tiene sí o sí un problema hepático? Sí. ¿Y a qué nivel? Estructural. ¿Ya? Tenemos un daño hepático estructural. Entonces, seguimos en pie con nuestro primer prediagnóstico, que es neoplasia hepática. Sigamos. Si yo tengo una colangiopatitis, ¿se condice la hipercolesterolemia? Claro, porque la colangitis me puede llevar a tener hipercolesterolemia. El nusilacrea, ¿cómo los confirmo? Porque yo tengo una albúmina alta, tengo hiperalbuminemia, tengo la urea y el NUS alto. Y estos dos parámetros son por deshidratación. ¿Por qué? Porque tengo disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Como tengo disminución de la tasa de filtración glomerular, que esto lo da la deshidratación, una neoplasia hepática, ¿te puede dar deshidratación? Claro, ¿cierto? Todos sabemos que una neoplasia nos podría dar deshidratación. Y sobre todo si el paciente tiene 16 años. Hipoglobulinemia, inmunosupresión. ¿Por qué? Porque tenemos un paciente de 16 años. Anemia. ¿Una neoplasia hepática te puede llevar a tener anemia? Claro. ¿Una neoplasia hepática te puede llevar a tener trombocitosis? Sí, porque hay inflamación de por medio, entonces hay reacción. Y la anemia, de hecho, puede ser por pérdida, porque este puede ser un tumor sangrante. ¿Ya? Y por eso se confirma la anemia. Entonces, todo mi hemograma y mi perfil bioquímico me confirman que mi primer diagnóstico podría ser una neoplasia hepática. Sí. Y por la edad del paciente, es lo más probable. ¿Todo bien con el primer diagnóstico? Sí, profe. Ya, súper. Hablemos del segundo diagnóstico que, dígame. No, nada, le dije que sí. Ya, Está todo todo bien. bien. Entonces, el segundo prediagnóstico, el hipotiroidismo o el Cushing, ¿ya? Pero vamos a hablar directamente del hipotiroidismo. El hipotiroidismo metabólicamente, ¿cierto? Hace un enlentecimiento. Entonces, el metabolismo es más lento, por ende toda la funcionalidad es más lenta y no se mueven bien, ¿cierto?, los nutrientes. Entonces tenemos un movimiento de ácidos biliares más lento, por ende producimos de cierta parte más colesterol, absorbemos más las grasas, porque todo el metabolismo es más lento, no las consumo como las debo consumir, entonces nos da fisiológicamente, fisiopatológicamente de hecho, ¿ya? Nos produce barro biliar. El aumento de barro biliar, ¿me puede hacer aumento de la GGT? Claro, porque voy a tener un daño en los canalículos y puede ser en el tiempo, sí, porque es una enzima de escape. Entonces vamos a tener aumentos. Y este daño en los canalículos y este barro biliar me pueden producir cálculos biliares, claro, y dentro de estos cálculos biliares me pueden empezar a inflamar y a destruir el hígado, sí. Entonces puedo tener aumento de
transaminasas, aumento de colesterol por un hipotiroidismo, sí. Entonces un paciente con hipotiroidismo podría tener parte de este perfil, sí. Tal vez no en estos valores, por eso no es nuestro primer prediagnóstico, ¿ya? Pero podría tener hipertiroidismo. Podemos tener hipercolesterolemia, claro, si hablamos que el lente es el metabolismo. Y lo mismo, ¿podemos tener deshidratación? Sí. Disminución de la tasa de filtración glomerular también. Inmunosupresión, acuérdense que lo complementábamos con la edad del paciente. La anemia, muy crónicamente, por una inflamación, que dentro de la misma inflamación me pueden llevar a tener anemias normocíticas normoclómicas, ¿cierto? Levemente regenerativas, entonces entra dentro de mi segundo prediagnóstico. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Súper. El tercer prediagnóstico, los canalículos, perdón, los cálculos biliares, ¿cierto? Porque por lo mismo, la misma explicación del hipotiroidismo, pero es mucho más común que un hipotiroidismo te dé cálculos biliares. Entonces, por eso, nuestra primera opción va a ser nuestra primera opción es la neoplasia, nuestra segunda opción es el hipotiroidismo, nuestra tercera opción son los cálculos biliares. Cuarto, y sin olvidar, tratamiento del paciente con corticoides. ¿Por qué? Porque los corticoides te van a dar daño estructural hepático, daño estructural hepático, daño estructural hepático y más encima, aumento de la GGT por daño en los conductos. Si yo tengo esta colangiopatitis, me pueden llevar a presentar hipercolesterolemia, nuevamente, el corticoide me puede dar deshidratación, el corticoide me va a dar inmunosupresión. Pero con el corticoide no tengo cómo justificar la anemia. Entonces, por eso no es uno de mis primeros prediagnósticos, ¿ya? Y de hecho es uno de los últimos. Pero también me podría producir este mismo cambio. Y recuerden que esa anemia que para nosotros era leve, esta deshidratación del paciente es severa. Entonces, esa anemia leve podría ser realmente una anemia moderada. ¿Ya? Esa anemia podría ser mucho más alta que la anemia que realmente tiene el paciente. O sea, ¿Ya? profe, al estabilizar la hidratación del paciente, la anemia podría o va Empeorar. a empeorar. Sí. Ya. De leve va a pasar a moderada probablemente. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Mucha información? Demasiada. Mucha. Un poquito. No, Ya. poco. Entonces, descansemos 10 minutos para que procesen el bioquímico completo. Vayan a buscar un tecito o un café. Procesen bien el bioquímico. ¿Ya? Traten de ver bien, anotar todo lo que llevamos hasta el momento y nos vamos con otro examen, lo resolvemos bien y ahí yo creo que vamos a alcanzar unos 2 exámenes más y dejamos el control. Pero ahora reposen porque sé que fue harta información y yo creo que quedaron medios mareados. Y eso queda Permítase, solamente en el profe. examen. Solamente hemos visto uno. Ya chicos. Volvemos en 15, ¿ya? En 15 minutos volvemos. Ya, profe, gracias. Ahora sí. Aumentado, aumentado, aumentado. Sí, pero el otro era un repaso nomás. El otro era una ayuda para el control. Vamos, vamos. ¿Qué más? La bilirrubina aumentada. La ¿Se total. fijaron aquí en la GGT? Oh, Está normal. ¿Ya? Acuérdense que eso igual nos da harta información del hígado. Bilirrubina. Bilirrubina total aumentada. ¿Cómo se describe eso? Hiper, bilirrubinemia. Algo así. hiperbilirrubinemia. No sé si van a entender mi letra.
Voy a escribir mejor aquí arriba que hiper, Biliruanemia. bilirrubinemia. ¿Ya? Hiperbilirrubinemia. ¿Qué más? Ay, me lloró un ojo. La creatinina también está aumentada. Creatinina. Y por sí sola. Creatinina aumentada. ¿Y las globulinas? Hipoglobulinemia. Disminuida. Hipoglobulinemia. Ok. ¿Qué me dice esto? Vamos. Hay una alteración hepática. Ya, alteración hepática, pero ¿de qué tipo? ¿O podría ser? ¿Cómo van con vienesa? De la conformación hepática del hígado. GGT, no. Aquí Lo que algunos quiera, me nomás. dicen que podría ser una estructura hepática, ¿cierto? Pero recordemos que dijimos que la estructura hepática lo ideal eran de 2 a 3 veces, ¿ya? Entonces podría ser, sí, claro, estructura hepática. ¿De qué la bilirrubina podría estar alta? ¿De qué podríamos tener hiperbilirrubinemia? ¿Se acuerdan que esto podría ser Por eh, una función hepática. prehepático, hepático o posthepático, ¿cierto? Porque hablaba de funcionalidad, pero también podía ser. ¿De dónde venía la bilirrubina? Hígado. ¿De hígado? De la El sangre. hígado solamente la conjuga. Ah, de veras, ya sí, de la sangre. ¿A cuál me estás llamando? De la hemoglobina, ¿cierto? De ahí viene la bilirrubina, de la hemoglobina. Y el hígado la conjuga. Ok, entonces, ¿tengo un problema de bilirrubina? Sí, pero recuerden que es la bilirrubina total. Entonces yo no sé si es la prehepática, la hepática, ¿cierto? O la posthepática. Colesterol está normal, la creatinina la tengo aumentada. ¿Por qué podría tener la creatinina aumentada? Tasa de filtración glomerular, Podría, disminución. O podría ser también por, prerrenal, post y ¿cierto? sí, Pero en renal. este caso, Profe, dígame, profe, ¿sí, Tamara? puede ser que la globulina estén disminuida, puede ser que la globulina al estar disminuida hay más edema en el cuerpo, porque es como lo contrario cuando están aumentadas, que es deshidratación, po, ¿o no? No, pero aquí Estoy están, inventando. son las globulinas y la deshidratación es de la albúmina. Ay, siempre me confundo, ¿Ya? profe, perdón. Sí, no se preocupe, pero qué bueno, porque si uno se equivoca aquí, después se acuerda. Así que es súper bueno que uno hable, pregunte y se equivoque, ¿ya? No es bueno el refuerzo negativo, pero en estos casos, después no se me olvida. La albúmina es la de la deshidratación, ¿ya? Cuando está aumentada. Las globulinas son anticuerpos, recordemos eso, son anticuerpos. Y Entonces, si función están hepática. disminuidos, vamos a hablar de inmunosupresión y recordemos que es un gato de 16 años. Entonces, ¿podríamos tener disminución de anticuerpos? Sí, y ser completamente normal. Pero íbamos en la CREA. ¿Por qué la creatinina podía estar, cierto? Aumentada. Hablamos que fue por disminución de la tasa de filtración glomerular o recuerden que la creatinina viene del músculo. Entonces podría tener destrucción muscular. ¿Ya? Y tener un poco aumentada la creatinina en la sangre. Y ya explicamos lo de la hipoglobulinemia. Entonces, ¿cuál sería nuestro primer prediagnóstico?
Profe, ¿no puede ser desnutrición Mm, por el tema de la pérdida muscular, de musculatura? pero ahí generalmente, si tuviéramos menos músculo, pero por desnutrición, es decir, que se va como atrofiando el músculo, la creatinina debería estar más disminuida, porque no tendríamos músculo. ¿De dónde sacar creatinina? Ya. Que pasan animales viejitos, y eso por atrofia muscular, no porque estén desnutridos. De hecho, los animales viejitos y los animales muy jóvenes deberían tener la creatinina mucho más baja de lo que ya no de lo normal, pero estar en el borde inferior. Debe ser una patología hepática porque todo eso, todo lo que es hígado está alterado, pero no sé cuál. ¿Qué me puede estar llevando a tener este aumento de la bilirrubina? Si la bilirrubina viene de la hemoglobina. Profe, por hemólisis. Ya, miren, ahí salió algo. Y si tengo hemólisis, mi hemograma no me decía que tenía hemólisis, Pero tenía anemia. ¿cierto? Profe, de lleno una insuficiencia hepática. Nos fuimos al tiro. Robustamente a la insuficiencia hepática. ¿Tengo disminución de albúmina? No, No. ¿Tengo disminución del mm, colesterol? tampoco. No, ¿cierto? Mi glucosa está dentro de lo normal. La urea y el NUS, que también es parte de la funcionalidad Normal. hepática, Ujú. normal. Entonces, no hay pérdida de la función, pero sí podemos tener pérdida de la estructura. Recordemos eso. El hígado se evalúa de dos formas: estructura y funcionalidad. Aquí la funcionalidad yo la veo impecable a excepción de la bilirrubina, que la bilirrubina está alta, pero no sé si es hepático o no. ¿Ya? Profe, y Nos cálculos, fuimos muy agresivos a pensar en la Pero cirrosis hepática. igual es algo cálculo o una crónico. hepatitis. Es que tenemos una hepatitis, claro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque podemos tener una disminución, que haga una pérdida de la estructura. Pero la hepatitis es una patología. No. No. Y cálculo Acuérdense que biliar tampoco. hepatitis yo estoy diciendo, tengo inflamado el hígado, pero tengo que saber por qué tengo inflamado el hígado. Cálculos biliares, miren la GGT. No tengo ningún problema a nivel de la GGT. Y que esa nos daba específicamente, ¿cierto? Información de los canalículos. No tengo nada aquí. Profe, y una anemia hemolítica entonces. Ya, hablamos de hemólisis. Todavía no se ve una anemia hemolítica a nivel de hemograma. ¿Pero qué me puede estar destruyendo eritrocitos? Y que se puede concentrar en vaso o en hígado. Son Puede los ser un parásito, Micoplasma. hemófago, no sé cómo se dice. hemoparásitos. ¿Cierto? Hemoparásito. Muy bien, estaba la idea, estaba la idea. ¿Podría ser una primera opción? Pues escribí, horrible, pero ustedes me entienden. Hemoparásitos. ¿Podría ser una primera opción micoplasma? Claro, hemoparásito bastante común en gatos, que podría estar haciendo, acuérdense, una hemólisis intravascular o extravascular, en este caso extravascular, y aún así, porque recuerden que el micoplasma puede tener ictericia como no puede tener ictericia. Entonces, ¿este paciente estaría con ictericia? La ictericia, acuérdense que es cuando el paciente se pone amarillo. ¿Y por qué el paciente se pone amarillo? Sí Por el tendría. aumento de bilis. Por aumento de la de la bilirrubina. Entonces, ¿podrías estar iniciando con un micoplasma? Claro. Igual la edad del paciente nos podría decir otra cosa antes que el micoplasma. La compañera dice que PIF, yo también lo había pensado, pero no estaba segura. Pero pif, ¿cómo tendría que estar el leucograma?
que tendría que estar ¿Es súper una alterado peritonitis infecciosa felina? con una inflamación severa. Con una inflamación severa, ¿cierto? Tendría que tener neutrófilos tóxicos, ¿cierto? Tendríamos que estar ahí bastante complicado. Vamos, ¿qué más puede tener un gato de 15 años? Acuérdense que hay una patología que aumenta el metabolismo y hace que todo sea más rápido, ¿ya? Podría tener alguna consecuencia con la bilirrubina, pero no está tan exacerbado, pero podemos cubrir la inflamación del hígado, podemos cubrir una inmunosupresión y podríamos cubrir parte de la anemia. ¿Por qué? Porque el metabolismo es tan rápido y se consume tan rápido que podríamos estar utilizando más hierro del necesario y acuérdense que esta era por deficiencia de hierro. ¿Y de De cuál hablamos hipertiroidismo. ahí? ¿Perdón? Hipertiroidismo. Al revés. Siempre me confundo con esa. Hiper. ¿Me dijiste hiper o hipo? Hipertiroidismo. Ya, hipertiroidismo. Ah, ya, como dijo al revés, yo dije, puta, siempre Sí, es que te escuché hiper, perdona. Hipertiroidismo, bastante común en gatos mayores, felinos de edad avanzada. Aumento del metabolismo, inflamación del hígado, hepatitis, inmunosupresión, disminución de los anticuerpos, anemia asociada al hipertiroidismo, ¿cierto? Crónico asociado al hipertiroidismo. No podemos justificar la hiperbilirrubinemia, pero sí la creatinina alta. ¿Por qué? Porque estos gatitos pierden masa muscular severamente, ¿cierto? Bajan de peso muy rápido. Entonces podemos tener leve aumento de la creatinina o estar en el borde superior, claro. Entonces podríamos tener la creatinina aumentada, la hipoglobulinemia, el aumento de ACT, ALT y fosfatasa alcalina. No podemos describir la hiperbilirrubinemia, por eso no es nuestro primer prediagnóstico, pero sí nuestro segundo prediagnóstico. ¿Y un tercer prediagnóstico? Neoplasia. Claro, ¿cierto? ¿En dónde? En el hígado. Hepática. Podría ser peri también, porque podríamos pensar, de hecho, antes que una neoplasia, podría pensar en una pancreatitis aguda, inflamación del hígado perilocal. La pancreatitis aguda va con hiperbilirrubinemia, ¿cierto? Destrucción muscular, porque acuérdense que empieza a destruir todo lo que está alrededor, ¿ya? La pancreatitis va con anemia, sí, y de hecho las anemias son agudas, ¿ya? Entonces son no regenerativas. Entonces las pancreatitis son en el momento y si hay destrucción perilocal podríamos tener alguna hemorragia interna. Profe, Entonces, pero aquí la glucosa está normal, pues entonces no podría ser páncreas. O ¿y igual. qué tiene que ver la glucosa directamente con el páncreas si la glucosa va a estar directamente ligada a la insulina y el páncreas tiene dos funciones distintas? Una exocrina, que van a ser las enzimas y nos vaya a dar la pancreatitis aguda, y una endocrina, que va a estar ligada a las hormonas y va a estar ligada a la insulina. Y, por ejemplo, si hay pancreatitis, generalmente no hay falla de lo endocrino y cuando hay problemas endocrinos no hay falla de lo exocrino. Acuérdense que tiene dos funcionalidades distintas, por células completamente distintas, acinos e islotes. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Sí. Y Profe, o sea, la pancreatitis la podríamos pasar al primer prediagnóstico, sí, pero porque como está la anemia que sugerentemente no regenerativa. sí, pero ¿por qué no es nuestro primer prediagnóstico? Porque es muy alta la hiperbilirrubinemia, Ah, entiendo. ¿ya? Ya. Entonces la hiperbilirrubinemia va mucho más de la mano con la hemólisis, con la pancreatitis. Y acuérdense que no todas las pancreatitis agudas entran con anemia.
porque la anemia solamente si tenemos una hemorragia interna, Entiendo. ¿ya? Y no todas Ujú. las pancreatitis tienen hemorragia interna. No. Sabemos que no. ¿Ya? Entonces, puede ser un diagnóstico claro y por eso está aquí. Neoplasia, pancreatitis. ¿Ya? Profe, Y las pancreatitis generalmente van con inflamación. Igual de, en todo caso, más severas. Entonces no teníamos una leucocitosis marcada. Profe, y una profe, tengo una lipidosis. consulta. Ya, alguien me dijo de la lipidosis y generalmente podríamos tener, pero ¿cómo debería estar el colesterol? ¿O los triglicéridos si los tuviéramos? Más elevado. Sí, y el paciente probablemente tendría lipemia, ¿ya? Asociada al examen. Y alguien más me habló. Iba a preguntar por lo mismo. Ah, ya, súper. Ya, podría ser, ¿ya? Pero se ven distintas y ahí no describimos la anemia. En ninguna parte describimos anemia por hígado graso o por lipidosis. ¿Bien? ¿Todos bien? ¿Más mal que bien? Defina bien. Profe, Estamos vivos. Ah. Defina bien. Respirando. Estamos respirando. ¿Ya? profe, me quedó una duda con el caso Claro. anterior, con respecto a ¿Ya? la ITU. Usted como que usted para justificarlo dijo el tema de la linfopenia, por eso se justificaba en Sí, el caso anterior. bueno, más que la linfopenia, fue porque acuérdense que teníamos neutrófilos tóxicos con granulaciones tóxicas más 2. Entonces no teníamos una leucocitosis y neutrofilia marcada, de hecho la teníamos normal, pero cuando Ujú. tenemos ITU y si fuera, por ejemplo, a nivel de vejiga y tuviéramos una cistitis bacteriana, estarían todos los leucocitos a nivel de vejiga. Entonces, probablemente en el principio no lo veríamos a nivel de torrente sanguíneo. Y si teníamos neutrófilos tóxicos con granulaciones tóxicas más 2. Entonces, en ese caso, tendríamos una opción de De que hay inflamación. una inflamación y hay una probable infección bacteriana, porque recordemos que los neutrófilos van a atacar muchas más bacterias que Ya, virus, por ejemplo. Entonces, nos da una opción de que hay un lugar en alguna parte del cuerpo que tiene un proceso inflamatorio infeccioso principalmente bacteriano. Y por eso hablamos de esta ITU, porque no asimilamos directamente que es de la vejiga, o no asimilamos, ¿cierto?, que podría ser más arriba o más abajo, por eso es esta infección e inflamación, ¿cierto?, del tracto urinario, y nos llevaba a la azotemia. Entonces no la ligábamos a un lugar, como decir directamente tiene cistitis bacteriana, pero sí la dejábamos más generalizada como una ITU. ya, profe, gracias. ¿Dudas, consultas, inquietudes? Todas. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Entonces, En este caso, si tiene la bilirrubina como aumentada, puede ser como prehepático, puede ser algo así como que esté causando barro biliar o colangitis hepática, ¿cómo se llama? Colangio. pucha, sí, pero aquí el que más nos va a hablar de colangitis va a ser la GGT. Y nuestra GGT estaba completamente normal. Entonces no podíamos describir directamente que hubiera una colangitis. ¿Ya? A no ser que se estuviera provocando, pero generalmente las colangitis son crónicas. Entonces nuestra Ah, GGT por lo menos debería estar en los valores superiores, ¿ya? Tal vez no alta, pero sí en los valores superiores y aquí están 2,5, entonces igual está muy bajita. se me acabaron los diferenciales en mi cabeza, profe. Se acabaron. Pero Se me estamos, acabaron. igual tenemos un montón, ¿ya? Micoplasma, hipertiroidismo, neoplasia, pancreatitis, ¿ya? No digo que no pueda ser una colangitis, pero principalmente por una obstrucción biliar, claro, pero no sería nuestro primer prediagnóstico porque no está la GGT aumentada. ¿Estamos bien? Sí, Entonces, profe. ¿qué vamos a hacer ahora? Se van a preparar mentalmente. Nos vamos a preparar mentalmente
y vamos a ir a ver el control, ¿ya? Denme unos minutitos para publicarlo, quédense aquí, ¿ya? Y yo se los dejo publicados, pero denme unos 5 minutitos para poder publicarlo y ver que esté todo bien, ¿ya? ¿Están ahí, cierto? Sí, profe, estamos acá. O sea, yo estoy aquí. Profe, ¿están ahí? Ya, ok. Estamos. Profe, el Estamos en control modo dice- recuperación neuronal. Sí, por eso. No, yo todavía estoy en shock. Denme 5 minutitos para dejar el control, ¿ok? Y yo Profe, les aviso. consulta. Dígame, Antonio. Disculpe, el control, cada paciente va a tener lo mismo hemograma y perfil. Ah, y aquí entra orina también. Orina, ya, perfecto, ya. ¿Ya? Ya, demos un minutito.